Bichos, hoy los traje a conocer lo que actualmente en El Salvador es el Turicentro, el parque acuático, el balneario, como lo quieran llamar, más viral, más popular de todo El Salvador. Hoy los traje a conocer Turicentro El Bosque, ubicado en el departamento de Santa Ana, específicamente en Metapán. Miren, este lugar popularmente lo han llamado en las redes un paraíso de aguas turquesas en El Salvador. Pero aquí viene la interrogante, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente es así como se ve en las redes sociales? ¿Cuánto cuesta entrar a este lugar? ¿Está permitido traer su propia comida a este Turicentro? ¿Y cuánto más o menos puede llegar a costar la comida que uno puede encontrar aquí en este Turicentro? Todo esto y más, chicos, se los voy a estar explicando en la aventura del día de hoy. Vámonos a conocer Turicentro El Bosque, lo que actualmente vendría siendo lo más viral, bichos. Es que realmente sí, lo más popular aquí en El Salvador. Así que vamos. ¿Qué onda, bichos? Pues miren, el lugar es conocido como Parque Acuático El Bosque o Turicentro El Bosque. Es un nuevo nombre que tiene, pero no es que el lugar en sí sea nuevo, sino que hay una nueva administración y le han puesto ese nombre, Parque Acuático El Bosque, porque simula ser, bueno, más bien son unas piscinas rodeadas de bastante naturaleza. Cuando uno viene aquí sí se logran ver bastantes árboles, se logran ver bastante vegetación, como que si uno estuviese... Sí, como que si uno estuviese en un bosque, pero les cuento que el lugar no es que sea nuevo, más bien ya estaba aquí, pero solía tener el nombre de Piscinas de Don Elías. Así que para las personas que lo visitaron seguramente lo conocen con ese nombre, Piscinas de Don Elías, pero hoy se llama Turicentro El Bosque. Para llegar aquí pueden guiarse fácilmente en Maps and Ways poniendo Piscinas de Don Elías o Turicentro El Bosque y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir para que se guíen mejor. Es el mismo desvío que te lleva hacia el Turicentro a Puzunga, aquí en Metapán. Entonces miren, cuando vean una fachada como esta significa que han llegado al lugar. El costo por entrar, $2 los adultos y $2 las bendiciones. Aquí va parejo. Tanto adultos como niños pagan $2. Miren, como primeras impresiones, pues sí, el lugar sí se mira bastante natural. Uno se siente como que está realmente conectado con la naturaleza. Por aquí nosotros íbamos entrando y nos íbamos directo al estacionamiento y ya se lograban ver las piscinas así bien bonitas. En las últimas semanas en las redes sociales se ha hecho viral un parque acuático donde su llamativo principal son sus cristalinas aguas. Así que miren, en la aventura del día de hoy nos venimos a comprobar si realmente el lugar se ve así como en las fotos. Y es que su popularidad ha llegado tanto que recién pasaron las vacaciones de agosto y el lugar pasó pero reventado. Yo estuve viendo ahí unas tomas en TikTok, en el YouTube, que el lugar sí se miraba realmente lleno porque se había viralizado completamente por todo El Salvador. Entonces me imagino que muchos salvadoreños pues decidieron venir a conocerlo en las vacaciones, pero nosotros esperamos a que se apaciguara el agua porque sí, el lugar estaba demasiado lleno para poder visitarlo. Así que nosotros nos venimos a visitarlo unas semanas después, un día de semana. Y es que sí, uno de los atractivos más bonitos de este lugar es que las piscinas sí se logran ver con agua transparente, con agua cristalina, con agua turquesa. Porque esta agua, les cuento que el agua de esta piscina siempre está corriendo. No es que están estancadas, ya que pues ahí estuve leyendo algunos comentarios y esta agua proviene de cuerpos de agua cerca de la zona, del lago de Huija y otros cuerpos acuáticos que hay cerca. Entonces podemos decir que el agua de aquí, bichos, es 100% natural. Miren, quiero comentarles algo que a primera vista estoy viendo por acá, y es que por eso uno no tiene que confiarse al 100% en las redes sociales. Uno de los motivos por los cuales yo vine aquí es que sí, se ve bastante llamativo el color que tiene, pero ya cuando uno está en el lugar no es que sea tan grande como se ve en los videos. De hecho es relativamente pequeño porque yo pensé que el lugar tenía un montón de piscinas. Espérense, me voy a meter por aquí, bichos. Vamos a dar aquí el tourcito. Uy, 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 el agüita está helada, bichos. Miren, yo pensé que el lugar tenía un montón de piscinas, pero pues no tiene muchas. Solamente tiene unas 2 o 3. Una de bendiciones por aquí. Aquí tenemos una que es un poquito mediana y aquí tenemos esta que vendría siendo, sí, que vendría siendo como la más grande. Entonces, a lo que quiero llegar es que en las redes sociales sí, se ve bastante grande el lugar, pero ya cuando uno viene aquí, pues ya lo siente más pequeño. Eso pues no estoy diciendo que el lugar sea feo, no estoy diciendo que el lugar pues no valga la pena, porque realmente sí vale la pena, pero
pues ya tómenlo en cuenta. El lugar no es tan grande como se ve en los videos, ya en persona uno lo siente pequeño. Realmente solo son estas piscinas que ven por aquí. Esta vendría siendo el área para poner las mesas y allá al fondo el estacionamiento. Pero bueno, dicho esto, chicos, sigamos conociendo un poquito más aquí de Turicentro El Bosque. Pero ya les dije, no vaya a ser que después vengan y digan: tío Frank, me engañaste con el video, yo lo vi bien grande y ya cuando estuve no era lo que esperaba. No, aquí se los estoy diciendo, el lugar sí es bonito, solo que en realidad por lo menos yo lo siento más pequeño de como se ve en las redes sociales. Así que vámonos a dar el tourcito, bichos, aquí en Turicentro El Bosque. Démosle. Y bueno, miren, para las personas que estén interesadas en el lugar, hay restaurante. Nosotros ahorita ya le echamos el ojo a uno, pero lo van a abrir más tarde porque ahorita está bien temprano, así que más tarde vamos a ir a encargar la comida y les muestro un poquito de los platillos que pueden encontrar por acá. Pero para las personas que no quieran comprar en el restaurante, también tienen la opción de traer su propia comida. Pueden venirse así al estilo, al Salvadoran style. Hacen un arrocito en su casa, una carnita asada, o pasan ahí por el Don Pollo, una ensaladita, una sodita y la traen aquí. Ustedes pueden traer sus propios alimentos y la pueden consumir acá en la mesita. Tío Frank, ¿y esta mesa te la dan gratis o qué pex? Pues les cuento que no. Ustedes pueden rentarla aquí sin ningún problema. Por aquí les voy a estar poniendo los precios en pantalla. Una mesa con 4 sillas tiene un costo de $5. Ya si quieren una maquita tiene un costo de $3 y cada silla individual va costando 50 centavos. Entonces por aquí en este kiosquito la pueden alquilar y ponerla en cualquiera de estas zonas que ven por acá. Así que ojito, recomendación, venir temprano para agarrar un buen puesto. Miren, para los que sean valientes y se animen a venir un fin de semana, tengan en cuenta que el lugar ahorita como está viral, o sea, está bien popular, muchas personas quieren venir a conocerlo. Pues miren, por ahí incluso me encontré un videíto que se hace una fila bastante larga para poder entrar. Por aquí se lo voy a estar dejando de personas que querían venir a visitarlo y pues la cola para entrar al Turicentro estaba gruesa, estaba larguita. Así que si ustedes pueden evitar los fines de semana, háganlo, traten de venir más que todo un día de semana, pero si no pueden y solamente pueden venir un fin de semana, pues traten de venir lo más temprano posible, por lo que les dije, que van a agarrar puestos, van a poder agarrar sillas, van a poder agarrar mesas, van a poder conocer el lugar más despejado. Así que ya, hoy que tienen esos consejitos, creo que es hora de ir a meternos a la piscinita. Vamos. Miren, para los que vengan temprano y logren agarrar puesto aquí en la parrilla, ustedes tengan en cuenta que aquí hay una parrilla. Eso sí, límpienla un poquito porque está un poquito chuca. Pues aquí ustedes pueden cocinar alguna carnita asada. Para los que quieran cocinar, pues lo pueden hacer en estas parrillas que ven por acá. Miren, bichos, en regadas del día, nosotros rentamos una mesa. Allá hasta el fondo, ¿ves? Es aquella, que esta que ven por aquí, esta cabalita, pero vengo y me entero que miren, aquí en la cima hay unas mesas gratis, así que si ustedes vienen y logran agarrarlas, tomen en cuenta que estas sí las pueden agarrar sin ningún costo. Pero bueno, la regamos. Miren, no sabemos si tiene algún costo. O hay como un chaletcito ahí donde se supone que uno puede pedir comida y así. Entonces no sabemos si es necesario pedir comida para usar la mesita. ¿Va? Ajá, por esa mesita. Pero bueno, miren, Sofita, primeras impresiones, ¿qué te ha parecido el lugar? Está bien. O sea, sí es un poco diferente en las redes sociales, pero no es que cambie un montón tampoco. Es como lo ven en redes sociales, pero pequeñito, algo así. Un poco más pequeño. Sí, porque miren, algo que hay que recalcar aquí es que por lo menos ahorita que son las 8 o 9 de la mañana, pues el agua, yo ahorita, bichos, no le he puesto ni un filtro al video. Así como la están viendo, pues así se ve en la vida real. Se ve bien cristalina, se ve así tirándole casi a color turquesa. Así que eso sí, es real, bichos. El agua, así como la están viendo, pues así se ve. Ya que como les estaba comentando, es agua que constantemente está circulando. Nunca va a ser agua estancada y es por eso que tienen este color bien bonito. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Escucha, ahora estamos gozando hasta la mañana. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Ahora estamos
bicho, venga. Vamos a probar la piscina. Uy, sí, está fresquita. Ay, no. Qué agusticidad, ¿verdad? Qué fresco. Siento que el río me lleva. Miren, pero si hay alguien que se metió de un solo, llegamos al Turicentro, es Tulito. Vamos a hacerle aquí la interview. Yo no aguanto. Es que me venía, en todo el camino vine dormido. Nos levantamos como a las 5 para estar de los primeros acá. Sí. Y pues nada, el agua te miraba demasiado delicioso. Sí, se ve deliciosa. Entonces solo me metí hasta con la camisa, ni me la quité, o ya me la quité porque no me gusta andar con camisa. Pero Está fresca, ¿va? nosotros con la corriente así, ¿no? No, de verdad, bicho, nosotros vamos así como por allá, ¿ves? Ya que el agua está en circulación, pero esa es la recomendación que les tenemos con Tulito. Venir temprano, ¿va? Venir temprano para que buen lugar y solito y bonito Ajá, y de todo. sí. Por ahí andan unos bolos, pero es parte de la cultura salvadoreña. Yo vi que el maestro estaba aquí, los niños a la paz y el chupando. No, hombre, tampoco. Ey, sí, no den el ejemplo hacia sus hijos, bárbaros. Miren, también estuve viendo en un video, siempre de este mismo lugar, que había gente que dejaba la basura tirada donde le pegara la gana. Bichos, tenemos que inculcar el respeto hacia la naturaleza, así que aquí hay basureros. Ustedes pueden dejar la basura siempre y cuando sea en el basurero. Así que respetemos, porque estos lugares así de bonitos también merecen la pena que se mantengan limpios. Esperen que esta marea ya me tiene en contra. Ya me está arrastrando, ya. Corte y volvemos. Bichos, miren, hacemos una pequeñita pausa comercial en el video para recordarles que si ustedes no se han suscrito al canal, ¿por qué no suscribirse? Miren, no sé por qué razón, bichos, si no les digo que se suscriban, no lo hacen. Según esta estadística, solamente el 25% de personas que ven el canal están suscritos y el otro 75% solamente ven los videos, pero no se han suscrito. Les cuento que estamos en la meta de llegar a los 400,000 suscriptores antes de que termine el año. Y pues bueno, ocupo de su apoyo, bichos. No les va a costar ni un segundo suscribirse. Solamente miren, le dan aquí, le dan en suscribirse, activan la campanita y ya, oficialmente con eso les van a estar saliendo más seguido videos como este del tío Fran. Así que hoy sí, voy a esperar aquí 5 segunditos a que se suscriban, bichos. Dicho esto, hoy que ya se suscribieron, continuamos conociendo más de este bonito lugar, Turicentro El Bosque, en Metapán. Y para que vean de qué les hablaba, esto es todo el Turicentro y si se fijan bien el agua va en esta dirección. Ya por aquí termina el Turicentro y el río continúa su trayecto. Entonces ese es el origen, el motivo por el cual el agua aquí en Turicentro El Bosque siempre es de color cristalina, siempre es así transparente. Miren, bichos, aproximadamente ya son las 11:20 de la mañana y podemos ver que ya el escenario ha cambiado completamente. Ya el Turicentro está completamente lleno e incluso vemos muchas personas que ya se están alistando para el almuerzo. Como les comentaba, ustedes pueden comprar aquí la comida o también pueden traer su comida para cocinarla acá. Aquí hay personas que ya están haciendo la carne asada, hay gente que está haciendo aquí una sopa. Por aquí se logran ver que tienen ya la olla encendida lista para la sopa de punches. Así que si ustedes quieren venir a cocinar acá, traer su propia comida, háganlo porque no pasa nada, no hay ningún problema que ustedes lo hagan, así que tomen eso en cuenta al momento de venir aquí, cipote. Miren, bichos, aprovechando les quería comentar que bueno, muchas personas están con la interrogante, tío Fran, ¿por qué el agua aquí está bien clarita? O sea, ya les dije que aquí el río pasa y por eso el agua está circulando constantemente y se está limpiando, pero vengo y me entero, por ahí me estaba comentando el guía, un guía que anda por aquí, un salvavidas, que miren, qué agua más bonita, realmente sí, cuando el sol le pega se ve realmente impresionante, pero me comentan que justamente aquí en este sector, se los voy a mostrar rapidito, bichos, miren, justamente en este sector donde la gente se está tirando, miren, allá la gente está haciendo fila, se tira por acá, miren, no sé si por la cámara se va a lograr ver, pero justamente este sector es incluso el que más turquesa se ve el
que se ve así más clarito, más verdecito, tirándole así a celeste. Pues aquí es donde está un nacimiento de agua y es lo que hace que todo el agua de este turicentro se vea de esa manera. Así que interrogante resuelta, bichos. ¿Por qué el agua aquí se ve así como de esta tonalidad así medio turquesita? Es porque justamente aquí, bichos, hay un nacimiento de agua que es lo que le da vida a todo lo que ven acá, bichos, a todo el turicentro. Vemos que estos bichos sí son valientes, estos hipotes, ya vi. Se van a echar el reto de tirarse en grupo. Guapuya. ¡Ey, bárbaro, bicho! Con todo. Estos bichos, cosa seria. Mira, pero qué bonito se ve esta parte de aquí. Es que aquí está el nacimiento. Ajá, y se ve, o sea, se ve que es profundo, pero si ustedes se fijan, se ve el fondo, o sea, no... Se ve bien súper cristalino. ¿Sabes cómo se ve? Uh-huh. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero se ve como el mismo color que tienen los cenotes. Algo así se ve, como un colorcito así. Es que no es ni turquesa, es como un verde, pero no un verde feo, sino que un verde bonito, porque incluso desde aquí donde estamos se logra ver el fondo, para que vean el nivel de pureza que tiene aquí esta agua. Pero les comentaba que les iba a dar una opción por si ustedes querían comprar la comida aquí. Entonces les cuento que aquí hay este chaletcito de color verde donde ustedes pueden comprar la comida. Miren, solamente vienen tempranito, tipo 9 de la mañana. Igual, o sea, está justamente a la par del turicentro. Ustedes se vienen tempranito y pues bueno, cuando vengan tempranito se anotan, les dicen yo quiero una carne asada, quiero carne de cerdo, quiero pollo, y pues ahí la muchacha los va a anotar y ya les va a tener listo el almuerzo aproximadamente a eso de las 11:30. Igual aquí hay pan dulce por si quieren alguna galletita, por si quieren, no sé, algún juguito, alguna soda, alguna cervecita, igual va. Para los alegres de la familia aquí tienen el juguito de tamarindo, así que ojito con eso. Bueno, bichos, hoy sí, ya les tengo el presupuesto para los que quieran comer acá. Me estaba comentando ahí la amiga del chalet que todos los platos valen $5. Normalmente el plato puede ser pollo, pechuga a la plancha, pechuga empanizada, carne asada. Tienen también de vez en cuando carne de cerdo. Entonces vale $5. Por lo menos este de pollo que te trae aquí el pollito, una cantidad bastante considerable. Te trae por aquí chimol, arrocito y 2 tortillas. La bebida sí es individual. Yo por aquí me pedí una soda en lata. La sodita, bichos, $1. Así que miren, para que se hagan una idea de cuánto sale el plato, $5. La soda $1, en total van a gastar $6 en comida. En total nosotros pedimos 3 platos, 3 sodas, por aquí se me atravesó un pañuelo, una botellita de agua y en total nos salió $19.25. Así que hoy que ya tienen una idea de más o menos cuánto cuesta comer aquí, pues ustedes deciden si comprar la comida aquí en el turicentro o si ya traen mejor la comida para hacerla acá, o si no pasan por ahí por el Don Pollo o comprando algo, no sé, en el Super Selectos, en el mercado, compran unas verduritas, las cortan y ya traen hecha la comidita. Así que dicho esto, chicos, provechito, venga. Dame la comida buena, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame la comida buena, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Bueno, bichos, se nos acabó la cora. Oficialmente ya conocimos el turicentro más viral de todo El Salvador. Si me preguntan, tío Frank, ¿vale la pena? Miren,
Para mí sí, vale la pena, es muy bonito. Solo que tienen que tomar en cuenta que para las personas que no les gustan los lugares muy llenos, seguramente este no es el lugar para ustedes. Si a ustedes les da completamente igual, vénganse, es muy bonito. Ya después de las 10 de la mañana, 11, 12, se llena bastante, así que tomen eso en cuenta. Dicho esto, chicos, yo me despido. No olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima.